Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este domingo sabemos que es el Día del Niño, por eso vamos a hablar de unos niños que están en la palabra, en la Biblia, que sabemos que es palabra de Dios, unos niños que ya desde muy chiquitos quisieron agradar y servir a Dios, para que podamos tomarlo de ejemplo, nosotros, cómo estos niñitos sirvieron al Señor. Miren, el primero del que vamos a hablar se llamaba Joás. Y está en la Biblia, en el capítulo 11, el versículo 21, dice así: Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. 7 años tenía este niñito cuando comenzó a reinar Judá, ¿no? Qué chiquitito que era, ¿no? Igualmente asumió ese compromiso que le tocó de querer ser rey del pueblo. Pero lo más importante de todo, que podemos ver, es que Joás dice en el versículo 12, capítulo 2 de Segunda Reyes: y Joás hizo lo recto en los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joaida. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. No solamente había tomado este compromiso de ser rey, sino que también se había comprometido con el Señor, a hacer lo recto, a ser obediente al Señor. Y sabemos que esto es lo que lo va a ayudar a él en su vida, ¿no? El querer agradar, el querer servir a Dios. Qué chiquitito, ¿no? Pero que cuánto compromiso asumió para con el Señor, ¿no? Y si seguimos viendo, otro rey, ya también muy chiquitito, que está en la Biblia, que está en Segunda Reyes, el capítulo 22, el versículo 1 y 2, podemos ver al rey Josías, y dice así la palabra: Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. ¡Qué chiquitito! 8 años comenzó a reinar. Y vamos a ver cuál era el sentir también de este niñito, ¿no? Porque también era un año más grande que Joás, pero no dejaba de ser un niño. Y en el capítulo 22, versículo 2, dice: E hizo lo recto en los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. ¿eh? Podemos ver también cómo Josías hizo lo recto en los ojos de Jehová, sin apartarse en ningún momento de los caminos de David su padre, que sabemos que los caminos de él eran los caminos del Señor. Se mantenía fiel a la palabra y no se apartó en ningún momento. No se fue para ningún lado, siempre se mantuvo en los caminos del Señor. Qué hermoso, ¿no? Poder ver estos dos muchachitos, ¿no? Estos dos niños, cómo servían, cómo tenían el deseo de agradar al Señor, mantenerse recto en los caminos del Señor, siendo que son tan chiquititos, poder tener este deseo de querer agradar al Señor. Y ahora vamos a ver al último de los niñitos, que se llamaba Samuel, que este seguramente sí lo conocen. Fue un niñito que sirvió mucho al Señor, que vivió en el templo, y que no hizo oídos sordos al llamado del Señor. Y dice en 1 Samuel, capítulo 3, el versículo 10, dice así: Y vino Jehová, y paróse, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, que tu siervo oye. Samuel había decidido oír la voz del Señor, poder aprender de él, serle fiel, al igual que los otros dos niñitos. Samuel tenía el deseo de no solo escuchar al Señor, sino de querer servirle, dedicar su vida a él, agradar al Señor, siendo obediente en todo lo que el Señor le mandara, para poder ser agradable ante los ojos del Señor. Samuel le fue fiel a Dios. Y fiel quiere decir que fue firme y constante, que se mantuvo, que no se apartó, y tuvo siempre el deseo en su corazón de querer agradar al Señor. Y dice en Samuel,
capítulo 3, versículo 19, dice, y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor lo acompañó a Samuel en su crecimiento, pero Samuel, por su parte, también atesoraba en su corazón toda la palabra que el Señor le daba. Y yo pensaba, ¿no? Qué niñitos tan fieles para con el Señor, ¿no? Y pensaba en cada uno de ustedes, que puedan tener el deseo de todas estas clasecitas que oyen, poder atesorar en su corazón esta palabra que el Señor les da domingo a domingo, y hacer como hizo Samuel, que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que no se olvidaba de lo que el Señor le hablaba, que él lo guardaba, lo memorizaba, lo aprendía, lo guardaba en su corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Los que tienen que hacer ustedes, ya desde chiquititos. Reciben la palabra del Señor, que puedan guardarlas en su corazón, puedan atesorarla, para poder ponerla por obra, para poder, así como fueron estos niñitos, también ustedes puedan ser fieles al Señor, queriendo ser un niñito obediente, un niñito que lee la palabra del Señor, que ora al Señor. Sabemos que orar es hablar con Dios, que podamos pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos en sus caminos, a que podamos serles obedientes, obedientes también a mamá, a papá, poder comportarnos como buenos niños, poder comportarnos como un verdadero niñito hijo de Dios. Entonces veamos, estos tres niñitos, tan chiquititos, 7, 8 años, con todo el deseo de querer servir a Dios, de querer agradar a Dios, que podamos nosotros también tener este sentir en nuestros corazones, podamos, siendo un niñito, tener el deseo de agradar a Dios, que podamos también estas clasecitas escucharlas en la semana para poder recordarlas, poder leer estos textos que se dan en la Biblia, los trabajitos que se hacen, poder hacerlos con alegría en el Señor, para poder guardarlos en nuestros corazones y que puedan ser de ayuda en nuestro crecimiento no tanto físico, pero también el crecimiento más importante, que es el espiritual. Sabemos que el Señor nos va a ayudar, y aunque somos chiquititos, vemos que también podemos entender la palabra del Señor, podemos saber que el Señor nos habla y quiere enseñarnos de sus cosas, darnos de su sabiduría. Que podamos tomar de ejemplo a estos tres niñitos y así poder comportarnos como se comportaron ellos, poder ser fieles al Señor y querer agradarle en todo. Que el Señor los bendiga. Samuel estaba durmiendo cuando el Señor lo llamó, y respondiendo el pequeño, heme aquí, le contestó. Como Samuel, dile a Dios, heme aquí. Como Samuel, dile a Dios, heme aquí. Y te llama y espera el Señor. Como Samuel, dile a Dios,